Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos, momentos y anécdotas que comparten juntos. ¿Qué tal? Buenas noches, 8:03. Iniciamos en nuestro segundo programa ya de este 2021 junto a María Isabel Franco y también Margarita Chiricola. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicas. Buenas noches a todos. Ya espero que todos estemos listos con su cafecito, su tecito, lo que ustedes quieran. Como ya hemos dicho aquí, no hay reglas en cuanto al contenido de la taza. Lo importante es compartir. No somos responsables de leche, puede ser lo que sea, hasta un vinito ahí tapiñado en la tacita de Cafeteando con Amigas. Todo es válido. Así es. Sí, definitivamente. Lo que a ustedes les ajuste. Así es, definitivamente. Mientras muy bien, chicas. Acá en Guayaquil estamos con unos calores bárbaros, unos diluvios que nos han sorprendido de un momento a otro, pero así mismo la humedad terrible aquí en la ciudad de Guayaquil. Distinto a lo que vives allá en Nueva York, Margarita. No, acá por suerte no ha estado tan frío, pero ya nos están anunciando que nos preparemos, que van a bajar de nuevo las temperaturas, pero bueno, hoy ha sido un día lindo, maravilloso para los Estados Unidos. Y para la humanidad entera, porque prácticamente los ojos del mundo estuvieron en la posesión de Joe Biden, ¿no? Sí, y te digo que, bueno, a mí me hubiera encantado poder ir, pero por obvias razones, y no me podía arriesgar. Pero fue un día donde incluso en redes sociales se lee menos, se siente menos agresividad, la gente tiene más esperanzas de que va a haber un cambio verdadero. Irrelevante de qué lado del espectro político uno pueda estar, porque el mensaje que se habló hoy fue de unidad y todos somos americanos, punto. Él es el presidente de todos, republicanos, demócratas, si eres de un partido independiente, él es el presidente de todos. Y realmente eso es un mensaje muy fuerte, sobre todo por lo que se ha estado viviendo estos últimos 4 años. Y yo principalmente, aunque yo esté de un lado, ¿verdad?, de un partido político, también creo en trabajar en conjunto,
podemos tener diferentes puntos de vista, pero no hay una razón que nos detenga, no debería detenernos en llegar a un acuerdo, un 50-50, en un compromiso que siempre sea en beneficio del país. Y es como funciona incluso, mi opinión personal, las relaciones personales, amigos, creo hasta matrimonios, todos siempre vamos a estar de un lado de la balanza, pero nada nos detiene llegar a un punto medio, ¿verdad? Respetando. Vamos a pensar igual, así es. Respetando los derechos de todos, ¿no? Así es, y buscar la unidad, como dices tú, ¿no? La unidad de respetar el derecho al trabajo. Hay mucha expectativa por cuáles serán las políticas migratorias de la nueva administración, porque obviamente eso nos interesa a todos, ¿no? En alguna medida. Y bueno, la comunidad latina es una comunidad más que destacada en los Estados Unidos en cuanto a producción, en cuanto a trabajo. Entonces es súper importante que sea considerada, ¿no? Y no solo la comunidad latina, la política migratoria finalmente es para todo extranjero en el territorio. Entonces, la verdad es que yo creo que todos nuestros mejores deseos para el gobierno que inicia en los Estados Unidos, porque es innegable que esto pues termina de algún modo afectando de manera global al mundo, ¿no? A las demás naciones que de algún modo tenemos relaciones con los Estados Unidos. Así es. Más que todo las expectativas con la primera vicepresidenta prácticamente, ¿no? En la historia de lo que es la presidencia y vicepresidencia en los Estados Unidos, ¿no? Con Kamala Harris, que también veo que tiene mucha aceptación. Y bueno, es típico, ¿no? De que hoy, por ejemplo, de hecho, a partir de hoy empecé a seguirla en sus redes sociales y veo que es una señora bastante abierta, en el sentido de que es muy solidaria, ha hecho activismo social desde hace muchísimos años, no es una figura reciente, sino que ya ha venido gestando, pues, en este caso, carrera política desde hace muchos años. Claro, y el ejemplo que da, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje cuando te dicen la primera vicepresidenta afroamericana y también de descendencia asiática, ¿verdad? Es un mensaje, y lo que decían muchas personas a las niñas, ¿verdad? Los que están ahora en kinder, pre-kinder, en escuela, incluso en secundaria, de decir, tú también puedes, ¿por qué no? La raza no te va a detener. Lo único que te puede detener eres tú misma, ¿verdad? Tu ambición, tu deseo de trabajar, luchar por lo que quieres, siempre seguir avanzando. Entonces, ese es el mensaje que se recibe y es la manera que yo lo veo como mujer. Qué chévere, nuestra primera vicepresidenta que tenemos nosotros, y no solo por la raza, sino por el hecho de una mujer. Primera vez que tenemos una vicepresidenta. Entonces, el futuro, ¿verdad? Como dicen, o sea, el futuro olvídalo. El límite, como le dijo una vez la mamá a un muchacho rapero de aquí, Biggie Smalls, yo no sé si ustedes lo conocen, a él lo asesinaron, le decía, el cielo es el límite. Entonces imagínate, es inalcanzable, o sea, sueña, pero lucha por tus sueños. Claro, sueña, pero trabaja. Sueña, pero claro, sigue adelante, exacto, tienes que seguir, o sea, no tiene nada de malo soñar, tener esperanza, pero lucha por tus sueños. Tenemos un saludo de Carlos Ordóñez. Hola, chicas. Hola, Carlitos. Qué bien. Carlitos, ¿cómo está? Buenas noches. Y a propósito que mencionas niños, antes de empezar el programa, justamente coincidimos con Margarita y con Marichi, hablar de que hay la expectativa y también el rumor de que posiblemente se retomen las clases presenciales para los niños, al menos aquí en Guayaquil, pero ya la alcaldesa fue muy enfática en decir de que definitivamente no va a haber clases en el mes ahora, o sea, en lo que va este mes, pues, ¿no? En todo caso, yo creo que lo más correcto es la decisión más acertada que ha tenido Cintia Viteri. Sí, exacto, yo pienso igual que tú y es lo que como Margarita. Yo dar a los chicos a escuela. Y te digo algo, yo no soy mamá, yo tengo a mi sobrino aquí, que cuando está aquí está en sus clases online. He tenido un par de días en estas últimas semanas donde he ayudado a una amiga con su nieto por una situación que pasó. Entonces, en 2 ocasiones me he quedado con él y lo mismo online, pero pongo atención y llega un momento que, claro, se aburren. ¿Cómo mantienes la atención cuando especialmente son de una edad más pequeña? Es un reto grande. De por sí el niño necesita socializar, al niño le hace falta estar con sus amigos, conversar. Y una de las cosas que
que conversábamos con Marichi y le digo, la dinámica cambió ahora porque el niño está constantemente en casa. Y le digo, lo que yo he podido desde mi punto de vista apreciar es que, como yo le decía, le digo a mi sobrino, ya, deja el iPad, deja la tablet. Ya me dice, ok, pero juguemos. Yo, Claro. cierto, pues, o sea... Tenga. Mira, es que sí, mira, sabes que hay mucha ansiedad, pero si tú me preguntas, ay, Gabriela Franco, hola, Gavita. Hay mucha ansiedad, pero si tú me preguntas, yo veo más ansiedad del lado de los padres. Así es. ¿Ya? Entonces yo creo que tenemos que como que sentarnos un poquito y respirar. Es duro para los chicos, es duro para todo el mundo, porque todos estamos enfrentando cambios a cosas, ¿no? Pero siempre los cambios son más duros para los chicos. Pero en la medida en que nosotros les brindemos seguridad como padres o como responsables, cuidadores de los niños, hay niños que viven con sus abuelos, con sus tíos, ya, en la medida en que les demos seguridad, ellos se van a sentir mucho más afianzados. Entonces, yo no puedo lamentarme porque no pueden jugar en el recreo hoy todos los días, como antes lo hacían, o porque no pueden ir a las prácticas deportivas en la misma medida en que lo hacían antes. Y ojo que ahora ya se puede algo, ¿no? Con algo de cuidado, algunas cosas en cuanto a las prácticas extracurriculares. Hay academias que se han dado la manera, hay academias que están dando clases online también, tanto de guitarra, de música, ¿sí me explico? En las tardes. Mi hijo que recibe terapias de lenguaje también los recibe vía Zoom. Un beso para Betty Cedeño, que es Betty Cedeño, la mejor de las mejores, sí, que trabaja con él. Por ejemplo, hay que darle seguridad y hay que darse el tiempo. Lamentablemente los papás somos muy cómodos y hemos estado acostumbrados a que ellos estén tan ocupados con las 20.000 actividades que tienen en el colegio y fuera del colegio, que hoy por hoy no sabemos cómo hacer. Entonces sí, se te descalabran los planes o el orden del día, pero en la práctica todos tenemos que arrimar el hombro, y quién mejor que tú para tomarte el tiempo de acompañarlos, para hacerles un real acompañamiento. Para mí esto yo pienso que ha sido una oportunidad para acercarme en muchos aspectos y no estar tan ocupada, o buscar organizarme de otra manera para poderlos atender. Porque a veces entre clases tienen dudas, tienen que subir una actividad que trabajaron, mamá tengo que escanear esto, mamá tómale una foto, mamá tengo que pasarle a la mija hasta tal hora. Entonces, todas esas cosas los hacen a ellos sentir apoyados, ¿verdad? Acompañados, que hayan otras actividades. Acá hemos vuelto a los juegos de antes, al Monopolio, ellos han conocido ahora el Monopolio, el Pictionary, y estas otras cosas que les encantan, porque mira, a mí me pueden decir lo que quieran, que los niños se enganchen con la tecnología, sí, pero no habrá niño que te diga que no cuando tú lo invites a ser parte de algo, un juego de cartas, un juego de adivinar, a jugar chantón. O sea, no se trata de que te compres el más sofisticado de los juegos. Chantón. Y además es aprender, y además es educarlo. Claro, chantón, incluso cuando recién empezó todo esto el año pasado, yo tuve 2 roommates de Ecuador. Sí, quedaron conmigo, claro, y lo chévere, bueno, Daniel, les agarró el asunto allá, pues, ¿no? Claro. Bueno, Daniel feliz porque había más gente que jugaba con él, y hubo un momento cuando me doy cuenta, digo, ¿qué hace él? Estaban en el cuarto, estaban con Caro, jugando chantón, para la mano, creo que le dicen ellos en Quito, como le digo, y él fascinado, y me estaba él diciendo a mí que estaba, le digo, sí, yo sé lo que es eso. No, es que déjame explicarte, le digo, yo jugaba eso, pana, ese era mi tablet en horas de clase, ese era el challenge, ¿qué TikTok? Ese era el challenge. Y aprendió chantón, y tiene que ser difícil porque estando de casa, y te digo que me pasa a veces a mí, que estoy aquí y, oye, tal cosa, y no sé qué tal cosa. Y eso es los adultos de mi casa, no niños, los adultos de mi casa. No me puedo imaginar los niños que, mamá, que estoy en recreo, que quiero agua, no entendí esto, se me quedó atorada, se me desconectó, lo que pueda pasar. Y sea papá o mamá, están tratando de trabajar porque también están trabajando desde casa. Entonces, sí, hablábamos de que toca ya como que decir, bueno, sí, ven, vamos a jugar un rato, porque te digo que me dice, chévere, yo apago mi tablet, pero juguemos. Entonces ahora jugamos club,
Le contaba que he descubierto que el Monopolio hay 500.000 versiones, hay el versión tramposo, que le digo que tengo un pequeño dilema de ética, un dilema moral, porque es chévere y te ríes un rato, pero le estás enseñando a hacer trampa y lo premias. Entonces digo, el niño, bueno, ya jugamos un ratito y ya digo, no, ya no más. Ya no más Bueno, porque... y esto con los chicos, ¿no? Pero a propósito del tema de hoy, ¿no? Los chicos se han visto trastocados, las familias completas se han visto trastocados con el tema de lo que estamos viendo en la pandemia, pero también los sueños de los adultos también se quedaron postergados y hay otros que siguen luchando para que estos sueños se cumplan. Claro, o sea, es que hay muchas cosas que ha tocado ponerlas en hold, ¿no? Así es. Porque no las puedes hacer por distintas razones. Ya, y es difícil enfocarse cuando las situaciones del día a día, porque ojo, estamos hablando desde un punto de vista quizás hasta egoísta, olvidándonos de otras cosas. Hay familias que han sufrido y están sufriendo la enfermedad de la peor forma, han sufrido pérdidas. Yo creo que eso es más duro para un niño que realmente estar aburrido o estar encerrado o estar ansioso por salir a jugar, ¿verdad? Entonces hay muchos niños que han perdido padres, que han perdido abuelos, que han perdido gente querida. El otro día conversaba con una amiga, niños que han perdido a su nana de toda la vida, que era incluso hasta la nana de sus padres, y que para ellos pues es una figura de la familia. Entonces, viéndolo también desde ese punto de vista, Yoquito, es una frustración en general para muchas personas que aparte están enfrentando la pérdida o el tener que volver a empezar, y de lo que hablábamos de reinventarse, pero ya desde el dolor, ¿no? Desde lo triste, desde el ver cómo ahora yo voy a hacer o quiero hacer. Pero a veces también yo pienso que tenemos que verlo como una oportunidad, porque a veces estamos en una zona de confort por algo, no necesariamente porque nos gusta, sino porque es lo que tenemos. Como tanta gente, por ejemplo, que ha perdido su trabajo. Hay mucha gente que por el trabajo, y yo creo que todos nos sentimos identificados, se pone la camiseta y lo da todo y luego vienen y las circunstancias, no voy a hablar de las personas, porque cada circunstancia es distinta, te alejan y del tema, te quedas sin trabajo, te quedas sin nada, aún habiéndolo dado todo por la empresa en la que tú trabajabas, y entonces sientes ese vacío de yo he trabajado tanto para otro. Hay mucha gente que dijo, hasta aquí trabajé para otra persona, y es ahora cuando voy a sacar el sueño que yo tenía de, me estoy inventando, de hacer lasañas, y entonces yo me voy a dedicar a esto, y entonces... Pero si sabes cuánta gente, y yo tengo un caso y ahora yo, o sea, nos reímos porque dijo, voy a hacer y me voy a poner tal negocio y lo voy a hacer y le digo literal a las 2 horas, todo en cuarentena, cerrado, todo se acabó cuarentena, llegó COVID y se quedó como que, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y te quedas como que aquellas personas que justo planearon emprender y se vino una pandemia. Claro, hubo quien abrió, invirtió algo y entonces se quedó allí. Entonces, hay mucha gente que está enfrentando esto, y yo debo decirlo y lo digo con mucha humildad y agradecida de Dios. En mi caso, lo estoy enfrentando desde el no me puedo mover a todos lados, estoy haciendo trabajo mayormente desde mi casa porque puedo hacerlo. Mis hijos están aquí, no pueden salir como antes, pero caramba, o sea, también hay que verlo como, hay otra gente que la ha pasado realmente mal. Entonces yo sí pienso que uno tiene que ver también eso con humildad y entender y decir, chuta, me estoy quejando tanto porque mi hijo no puede salir al recreo o porque no puede jugar básquet y fútbol lunes, miércoles y viernes. Entonces estamos mal, pues, ¿no? Que yo me ponga a decir o a cuestionar las decisiones de autoridad, que tomen las autoridades que nosotros mismos elegimos, y ¿saben qué? De malas, pero es así, o sea, nosotros mismos elegimos las autoridades y nosotros tenemos que despolitizar este tema. Eso es lo que hablábamos, estábamos conversando. Sí, tú es lo que tú me decías, de hecho estoy tomando tus palabras porque... Está politizado. Te interrumpo. Carlos Ortiz dice, chicas, emocionado por el invitado de esta noche. Nosotros también, Carlos, estamos emocionados. Vamos a tratar precisamente este tema. Sí, ¿no? Y de hecho si ya lo tenemos, así que él nos va a ilustrar mucho más. Vamos a dar cabida, aquí está. Así es. Hágalo pasar. Bienvenido. Hágalo pasar.
Chicas, muy buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación ante todo. Me siento honrado el de formar parte esta noche de Cafeteando con Amigas. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Fabricio Castro Romero. Él es máster en calidad educativa, life coach certificado en la International Life Coaching en Miami, los Estados Unidos. Además es coaching personal y ejecutivo, ha ejercido la docencia en varias instituciones educativas. Actualmente pues, es presentador de UCSG Radio con su programa de todos los viernes a las 11 en punto, Conexión Positiva. Se los recomiendo que lo sigan porque es súper chévere y más que todo porque en la radio de la Católica tenemos contenidos que realmente aporten a la sociedad ecuatoriana. Fabricio, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a cada una de ustedes por hacerme parte de este lindo programa. Y bueno, escuchaste lo que justamente hablábamos y quiero empezar la entrevista primero para que la audiencia conozca qué hace Fabricio Castro con el life coaching, a qué se refiere esto. A ver, muchos han escuchado acerca de lo que es el coaching, ¿no? Todos interpretan a un coach como si fuera un entrenador. Y efectivamente casi así lo es, así lo interpretamos. Como life coach intento ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida desde diferentes aspectos, desde diferentes aristas, desde su parte personal, familiar, social, organizacional. Sabemos que nosotros los seres humanos siempre tenemos problemas a diario. Hay muchos quienes se enfrascan en los problemas y no pueden salir adelante. Pues entonces ahí viene la ayuda de un terapeuta profesional que puede ser un psicólogo, ya en casos extremos quizás un psiquiatra, o de forma muy light puede ser un coach que te ayude a organizar tus pensamientos, te ayude a definir qué objetivos son los que necesitas alcanzar para que el resultado que tú quieres pueda darse en base a un proceso y en base a un procedimiento que mejore tu calidad de vida. ¿Qué es lo que precisamente conversábamos y Marichita lo dijo como, bueno, lo que ella vive, ¿no? Ella es madre de familia, esposa, y ella pues su rutina de trabajo se ha visto trastocado y tantos proyectos que quizás ella tenía junto a su esposo y que tiene que limitarse precisamente a lo que pasa actualmente en la casa, ¿no? Con los niños. Sí, exactamente. Este año, el año 2020 fue para todos nosotros fue un reto a la supervivencia desde diferentes aspectos, incluyendo el económico. Yo mismo puedo ponerme como un ejemplo, habiendo tomado decisiones equivocadas que me llevaron precisamente como remolino a otras decisiones, pero que a la final, de una u otra forma, esa es la capacidad que tiene el ser humano. Nos podemos caer 99 veces, pero nos podemos levantar 100, ¿ok? Y ahí es la forma en cómo cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, con herramientas y con una buena planificación, lograr salir adelante de acuerdo a lo que uno mismo espera lograr en la vida y de acuerdo a sus propios objetivos. Y eso justamente, ¿no? Lo que uno espera de la vida, tantos sueños que uno siempre se forja durante su existencia, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es que lo que anhelamos realmente puede hacerse realidad, Fabricio? Mira, yo tengo en mi vida un antes y un después. Hace 4 o 5 años atrás, yo era un Fabricio Castro que simplemente se dedicaba a levantarse todos los días, a cumplir con una rutina, a vivir en la desesperación de qué es lo que pasará si no tengo dinero. No, ahora simplemente lo que hago es tratar de reinventarme, ¿ok? Ahora, el Fabricio Castro de ahora, por más vicisitudes que pueda tener, lo que hace es levantarse y aprovecha las oportunidades que tiene enfrente. Esto significa que para poder conseguir un sueño, bien dijo Marichel, que le escuché, no solamente basta con soñar. Todos los seres humanos somos soñadores por excelencia. Lo tengo en un artículo publicado. Todos quisiéramos que las oportunidades tocaran a nuestra puerta y que todo se hiciera realidad. Pero hay un gran problema. Nosotros tenemos que trabajar para que esas oportunidades puedan darse, porque caso contrario, lamentablemente,
el tiempo se nos pasará y muchos de esos sueños van a convertirse en un futuro en algo que yo llamo, es muy fuerte lo que voy a decir, pero con el tiempo los sueños empiezan a apestar. Cuando no cumples un sueño, los sueños empiezan a apestar. ¿Y cuándo empiezan a apestar? Cuando empiezas a sentir frustración por no haberlo logrado, por no haberlo hecho. ¿Ok? Y tú estás constantemente dándote las vueltas pensando en que pude hacerlo, pero no lo hice. Tuve la oportunidad, pero no me arriesgué. Entonces, ahí es donde viene la parte importante que debemos de entender. Es bueno vivir con miedo porque el miedo te permite estar alerta, pero tampoco podemos convivir con el miedo permanentemente porque siempre esto es lo que nos va a limitar a hacer lo que nosotros tanto queremos en la vida. O sea, disculpa que te interrumpa, Yoko, es como a veces, y cuando conversamos con amigas y todo, decimos existir versus vivir. Existes y o sea, te levantas y es un robot y es automático y existes porque estás respirando y dale, versus vivir es enfrentar tus miedos porque en verdad tomar riesgos es difícil, especialmente en un momento como estamos ahora de COVID. Hablábamos de las personas que se lanzaron sus emprendimientos y dijeron, ¿y ahora qué hago? O se quedan sin trabajo y dicen, bueno, voy a lanzarme y arriesgarme con un emprendimiento porque, bueno, ya no tengo miedo a perder el trabajo porque ya lo perdí, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Pero asimismo, porque yo considero, ¿no?, que a veces el miedo nos incapacita tanto, nos incapacita, nos deja como que no damos un paso. ¿Cómo? Nos bloquea, exacto. Te deja incapacitada y no tomas la decisión o la acción. El miedo es el peor fantasma que arrastramos durante toda nuestra existencia. Si permitimos que nos domine mentalmente, créeme que nunca vamos a atrevernos a hacer absolutamente nada. Yo por miedo, y esto es medio chistoso, yo por miedo a que me rechacen, no aplicaba para la visa en los Estados Unidos. Toda la vida he querido vivir en los Estados Unidos. Siempre ha sido mi sueño. Y sin embargo, cuando me atreví a hacerlo, me la dieron. Mira. Por miedo, yo pensé que si me iba a trabajar a los Estados Unidos, me iban a coger preso y me iban a mandar con uniforme naranja. Pero me arriesgué, lo hice. Me atreví a hacerlo. Lamentablemente tuve que regresar por un problema personal que tuve, por una fractura que lamentablemente me costó muchísimo emocionalmente, pero por lo menos lo intenté y no me quedé con esa frustración de que pude haberlo hecho. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera logrado? ¿Me explico? Ahora tengo un conocimiento mucho más extenso, tengo una experiencia mucho más amplia que me permite darme cuenta de exactamente qué es lo que me conviene y qué no. Y ya viviste esa experiencia versus que alguien te la cuente, te diga, no, Fabricio, no te conviene, sí te conviene. Como a veces te dicen, no, sí, ven y arriésgate, vale la pena. Ya la viviste, ¿verdad? Ya. Sí, y de haberla vivido de primera mano, ahora te puedo yo decir con mucho criterio exactamente cómo es vivir allá, ¿ok? Entonces, yo tengo ya mis criterios realmente formados con respecto a eso. Que si me atrevo a hacerlo una segunda vez, no lo sé, no está entre mis planes en este momento. Ahora yo estoy viviendo una etapa completamente distinta. Estoy con un romance conmigo mismo. Entonces, y en ese romance estoy experimentando muchas cosas maravillosas. La tacita, muestra la tacita. La tacita. Me la hicieron llegar el día de hoy. Muchísimas gracias. Me siento honrado. Está hermosísima. Gracias. Qué bueno. Y a propósito, voy a rescatar lo que decía Margarita, ¿no? De que el entorno, ¿qué tan importante es ese entorno, Fabricio? Papá, mamá, los que están casados, los que tienen pareja, ese entorno que más bien debería ser ese apoyo para las decisiones que uno quiera tomar en la vida. A ver, si me permiten ser frontal, yo puedo decir que muchas veces el entorno que nos rodea puede ser muy dañino. Porque siempre las personas te van a hablar desde su propia experiencia. Nuestros padres generalmente
porque somos sus hijos, no van a querer que suframos y nos van a tener ahí pegados a ellos, a su seno, ¿ok? Para que nosotros no tengamos que enfrentar lo mismo que ellos tuvieron que enfrentar algún día. Sin embargo, ahí viene la parte importante de todo esto, que si nosotros muchas veces no nos quemamos, si no tocamos el sartén caliente o la olla hirviendo, nosotros no vamos a aprender. Entonces, en base a esta dualidad, queda a criterio de cada quien qué hacer o qué optar en su momento correspondiente. Lo cierto es que todo en la vida empieza por un sueño. Si tú sueñas ser una profesional, ok, ¿cómo voy a ser profesional? ¿Cómo quiero llegar a serlo? Entonces necesitas una planificación. El problema es que muchas personas se plantean lo que quieren con metas a largo plazo, y las metas a largo plazo ya se ha determinado, ya se ha descubierto, ya no es la última Coca-Cola del desierto, que cuando te planteas una meta a largo plazo generalmente terminas renunciando a los 15 días o al mes. Ya. ¿Me explico? Mientras que si nosotros nos planteamos metas u objetivos a corto plazo, muy cortísimo plazo, y vamos haciendo una evaluación permanente del resultado que vamos logrando, entonces la cosa es distinta. Ok, mira, qué interesante, ¿ah? La cosa es muy distinta. Y bueno, de lo que decía Fabricio, también, bueno, yo rescato, el principal obstáculo que yo creo que tenemos a la hora de perseguir nuestros sueños, como bien dijo Fabricio, terminamos siendo nosotros mismos. Mira, ni siquiera el entorno. Sí es importante, y ahí te quiero hacer una pregunta, que sería una segunda pregunta. ¿Es importante para un niño o para un adolescente la opinión de sus padres, verdad? Porque los niños siempre están buscando permanentemente nuestra aprobación. Y qué importante es sentarnos un rato a pensar lo dañino, lo negativo o lo positivo que puede ser en un niño nuestro comentario. Porque es súper duro, en el tema de ser papás es súper duro, porque te agarran en un mal momento con el cansancio encima y entonces vienen ellos llenos de entusiasmo con algo. Tú los puedes destruir en un segundo con lo que tú les dices. Si tú no te sientas un momento como que a refrescarte y entender que le tienes que prestar la atención, que le tienes que... A ver, yo no estoy de acuerdo tampoco en decirles que todo es hermoso, ¿verdad? Porque por decirte, si el chico está pintando y necesita pues practicar más, por esto tú le vas a un poco decir, está perfecto como lo estás haciendo, pero tienes que practicar. O sea, al menos yo siempre les digo, cuando mamá, mira, me salió tal cosa, por ejemplo, en el básquet, sí, pero tienes que practicar, porque si tú no practicas, o sea, LeBron no llegó a ser LeBron porque se sentó y mágicamente un día dijo, voy a jugar básquet, aquí hay una práctica, hay un trabajo. O sea, un poco hay que enseñarles eso, pero hay que tener, digamos, el tino a la hora de hablarles, porque realmente tienen tiene una fuerza tu opinión o el comentario que tú les puedas hacer, que ellos pueden tomar y recoger quizás un mensaje equivocado al que tú le estás queriendo transmitir. Entonces eso es súper importante. Hay adultos incluso que aún viven esa etapa. O sea, sí nos hemos topado con adultos, con gente que nosotros conocemos en nuestro entorno, a veces nosotros mismos, dependiendo de quién es la persona que nos lo dice. ¿Ya? A cualquier edad yo creo que la opinión de una madre es súper importante para uno, ¿no? Por ejemplo, o de una abuela, o de una gran amiga, entonces son cosas que dependiendo de quién me lo diga, me van a afectar o no en alguna medida. Tengo que aprender yo como que a identificar y a separar, porque de todo comentario yo creo que yo puedo sacar algo positivo. Entonces, poder aprender a separar, digo yo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, como tú dices, cómo no solo me siento a soñar lo que quiero hacer, sino que cómo empiezo yo ¿en qué medida, por ejemplo, tú puedes ayudar a una persona que te busca para que lo ayudes? Yo entiendo que es en todo sentido, como dijiste, en el tema económico, en el tema de salud, porque hay que ordenarse, digo yo, eso es el primer paso, ordenarte y establecer como que el checklist de las cosas que tienes que hacer para poder llegar. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, alguien que llega a ver, tu respuesta la voy a dividir en 3 partes. Nosotros como padres, bueno, yo no soy padre, pero en todo caso,
de acuerdo a la experiencia que tengo de las personas con las que he trabajado y con quienes converso a diario, a los padres hay que decirles que es necesario tener mucho cuidado con lo que se dice frente a los hijos. Tomemos en consideración algo. Los resultados que nosotros logramos, ¿ok?, son producto directo de lo que desde pequeños a ustedes, a mí y al público en general nos han metido como parte de un sistema desde que éramos niños. A eso se le llama paradigmas y creencias. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que los niños escuchan, van creando sus propios paradigmas y creencias. Las creencias van evolucionando con el tiempo porque esas creencias se producen por las experiencias que vivimos permanentemente. ¿Okay? Yo tengo un artículo publicado en donde le digo o le pregunto al lector qué opinan del amor cuando tenían 15 años. Estoy seguro que todos, hasta ustedes incluso seguramente, sentían muchas mariposas en el estómago, ¿no? Y el enamoramiento era puro. A mí se me trababa la lengua. Pero, ¿qué opinan de la... Ajá, correcto. Me trababa. Sabes que a mí también, okay. Yo soy súper atlantina, pero cuando era eso me quedaba muda. Ok, muy bien. Imagínense, pasan los años, tenemos 20, 25, 30, 35, 40 años. Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes acerca del amor, del enamoramiento? Yo estoy segura que ninguna de ustedes va a opinar exactamente igual que como tenía 15 o 16 años. ¿Ok? No. Entonces, esas conceptualizaciones van cambiando, se van moldeando de acuerdo a las experiencias. Que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros maestros tienen mucho que ver en eso, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí es donde viene la parte importante de todo. ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil tomar decisiones? Porque el ser humano está supeditado exclusivamente a recoger de esas experiencias cuál ha sido el resultado que ha tenido. Es decir, esas creencias empiezan a salir a flote. ¿Ok? Entonces, ¿por qué muchos se estancan en el camino? ¿Por qué? Porque seguramente el resultado que tuvieron anteriormente frente a un hecho o situación en particular no fue positivo. Entonces, se detiene. ¿Quiénes son los que se arriesgan? Son los que generalmente cambian el chip, deciden tomar nuevas decisiones, deciden empezar a transformar su vida y, bueno, empiezan a ver las cosas desde otra perspectiva, con mayor optimismo y con mayor certeza frente a la realidad que están viviendo. De ahí, por ejemplo, cuando yo tengo que trabajar desde un adolescente hasta a un ejecutivo, generalmente lo que hago es trabajar en el reordenamiento de las ideas, en el reordenamiento de esa realidad que está totalmente desparramada por todos lados. Entonces, por ejemplo, me tocó en un caso particular un ejecutivo que no sabía cómo ganarse el respeto de sus allegados, de sus colaboradores. Porque para colmo era hasta menor que muchos de los que trabajaban con él. Entonces, le era muy difícil. Entonces, empecé a trabajar muchos aspectos relacionados con su personalidad. Y empezamos a trabajar en base a objetivos, poniéndonos objetivos claros, precisos. Entonces, esta persona en particular empezó a dar pasos más firmes, no solamente a ganarse el respeto de su gente, sino a obtener mejores resultados que a la postre le valió hasta un ascenso posteriormente como gerente general. Fabricio, ¿tú crees que más allá de, bueno, una planificación que sería lo ideal, ¿no? Que empieces como que a irte trazando esas metas e irlas cumpliendo, y como dijiste tú, no a largo plazo, sino a corto plazo, metas que vayas siendo aterrizado, pero que también vayas explorando tu propia capacidad para reinventarte, como dijiste, pero
Se han dado Claro. casos también, y veo mucho, en que la necesidad y la situación que estás viviendo te obliga a hacer algo. Les poníamos el ejemplo hace un ratito, creo que todavía tú no estabas conectado. Hay tanta gente que está en una zona de confort, por llamarlo de alguna manera, porque, digamos, tiene su remuneración en un trabajo que no necesariamente le gusta o le llena, pero que lo tolera porque es lo que tiene y porque lo necesita. Y está pensando y posponiendo el hacer otra cosa, quizás un proyecto, algo importante, por temor a que no resulte, por temor a la inversión, al tiempo y a dejar de recibir ese ingreso mensual que para todos pues es importante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya la necesidad te obliga y entonces te ves y puedes descubrir que a lo mejor fue lo mejor que te pudo pasar, el que te viera forzado a aplicar el plan B, como digo yo, porque tu plan A se vuelve tu plan B por la necesidad, porque estás envuelto en el tema del sueldo y de las obligaciones, de cumplir un horario y de saber que tienes en tu cuenta todos los meses la plata para atender tus obligaciones. Así es. Eso te frena mucho. Uh-huh. Mira, lo que nos ocurrió a todos con el tema de la pandemia en el 2020 hizo que a muchos se les despertara el tema de la creatividad. Pero no fue una cosa al azar. Yo estoy seguro que si no hubiera surgido la pandemia, muchos hubieran seguido en su zona de confort y no hubiera pasado absolutamente nada. Uh-huh. Nada, Sí. absolutamente. ¿Ok? Sí, entonces, ahora tú puedes ver que gente que no se especializaba, por ejemplo, en comida, ahora son especialistas y sirven unos platos riquísimos y te los van a dejar a domicilio. Uh-huh. Sí. Vemos ahora, por ejemplo, médicos, ¿sí? Vemos a médicos que no están trabajando y que quizás tuvieron que, por la necesidad, cambiar el concepto. Ah, no, es que yo soy médico y a mí me respetan. Coger un carro e ir a hacer Uber. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, ese cambio de conceptualizaciones, hasta cierto punto, creo que nos hizo a muchos reflexionar sobre lo que somos y de lo que podemos hacer. A mí, por ejemplo, me encanta el mercado estadounidense por una simple y sencilla razón. Allí, uno, sin estar fijándose en lo que la sociedad te puede decir, hace lo que debe hacer por necesidad de llevar dinero a casa. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Acá, en cambio, estamos muy limitados por el qué dirán. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, con la zona de confort, ese es el peligro que corremos todos los días. Uh-huh. Cuando la rutina, cuando no vivimos el presente, se apodera de nosotros, entonces ahí corremos un serio riesgo de caer en esa bendita rutina que nos encierra en nuestra bola de confort. Uh-huh. Y cuando se destapa un problema de esta naturaleza, entonces muchos tardan en reaccionar porque no saben qué hacer ni cómo actuar frente a una situación de esta naturaleza. Entonces, todo esto que nos ha pasado debe de servirnos de una u otra forma como un valioso aprendizaje para despertar nuestra creatividad. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para poder crear. El problema es si verdaderamente quiere obtener un resultado completamente distinto saliendo de su situación actual para lograr o alcanzar el resultado deseado. Tengo una inquietud. ¿Qué hacer, por ejemplo, nosotros, si vemos algún familiar o alguien muy cercano a nosotros que ha caído en esa zona de confort, así como lo ha descrito Marichita? ¿Cómo nosotros llegar a esa persona y hacerle ver de que, o sea, la vida le está pasando por delante y está perdiendo tantas oportunidades, hay gente tan creativa, como lo mencionamos, que tiene habilidades? Mira, por ejemplo, el tema de las mascarillas, también los hombres y mujeres que ya están haciendo maravillas con este tipo de confecciones. Pero ¿cómo tocar la puerta? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos cruzamos el brazo y dejamos que a esta persona le siga transcurriendo sus días o nos involucramos en que esto cambie?
Yoko, esa pregunta, créeme que es muy difícil porque muchos van a reaccionar de forma negativa porque no les vas a estar hablando a ellos, les vas a estar hablando al ego. Claro, lo van a Y tomar como cuando crítica. el ego está apoderado, ajá, correcto. Y cuando el ego está por encima de muchos, créeme que no hay nada que nos pueda hacer cambiar de opinión. Nada, absolutamente. Ahora, si como amigos comentamos, sugerimos otras opciones y esa persona aprecia tu amistad, aprecia la relación que tiene contigo, pues, y te escucha, bueno, en buena hora, ¿no? Mucho más si es un familiar. Pero eso ya depende de cada quien. Nosotros en esta vida debemos aprender a hacernos responsables por lo que hacemos bien y por lo que hacemos mal. ¿Ok? Dejar de victimizarnos frente a las situaciones. ¿Sí? Entonces, cuando ya asumimos esa responsabilidad total y completamente, automáticamente nuestra mente empieza a cambiar y empieza a tomar mejores decisiones. Fabricio, eso es lo que se llamaría, porque estuve viendo tus páginas en Instagram, y ahí veo una despertar la conciencia. Ajá, correcto. Me llamó mucho la atención, y bueno, primero quiero poner aquí que, bueno, Carlos Ordóñez, chicas, emocionados por el invitado de esta noche, y dice él, y todas las recomendaciones para nuestro despertar espiritual con toda esta etapa del COVID. La palabra despertar se volvió de una u otra manera como una tendencia en todo este tiempo, ¿verdad? Y algo que yo vengo escuchando hace mucho tiempo es el despertar de la conciencia, estar despiertos en este mundo. Entonces, sí, ¿cuál es el reto más grande para que una persona realmente se despierte, ¿verdad? Porque hablábamos de existir y vivir. Entonces, una persona que se despierta comienza a vivir realmente. Es eso, el ego es lo que lo detiene a la persona realmente de despertarse y aceptar nuestros errores, porque para que un ser humano realmente acepte sus virtudes y sus no virtudes, cuesta. Y creo yo, y al menos yo sí soy una persona súper dura conmigo misma. Entonces, no me quiero ni imaginar muchas personas que simplemente no, o sea, imposible aceptar que estoy mal, que tengo defectos, y caen a veces por las circunstancias en ese papel de víctimas. Entonces, ¿cómo atamos toda esa situación con el tema de despertar, ¿verdad? Despertar la conciencia. Ajá. A ver, ¿qué significa primero para empezar despertar la conciencia? Despertar la conciencia no significa otra cosa que empezar a pensar diferente, salir de los patrones o del sistema que comúnmente es en el que vivimos, ¿ok? En nuestras sociedades, el que piensa diferente es el extraño, es el raro, es el enfermo. La oveja negra de la automáticamente familia. Es la oveja negra de la familia, correcto. Cada vez que le pasa algo, el que cuando está mal. Empiezas, exactamente. Entonces, cuando empiezas a despertar la conciencia, empiezas a subir de nivel. Cuando subes de nivel, te das cuenta que lo que has estado haciendo no ha sido lo correcto. ¿Ok? A ver, les voy a poner un ejemplo sencillito. Una de las cosas que a mí me encanta cuando voy a los Estados Unidos es que yo no veo las calles que son mugrosas. Yo estuve viviendo un tiempo en la ciudad en New Jersey, ¿ok? Y me encantaba salir a caminar o salía en un carro y me encantaba ver cómo las calles eran totalmente limpias, ¿ok? Y si sacabas a tu perro a pasear, tenías que salir con tu fundita, porque aparte en el parque hay un letrero que te dice $150 de multa, ¿ok? ¿Ok? Cuando vine acá a Ecuador, eso fue en el 2014 cuando empecé a viajar, cuando vine a Ecuador, entonces yo empecé a pensar diferente. Desperté mi conciencia y dije, oye, ¿por qué yo aquí hago lo contrario? ¿Por qué aquí yo saco a mi perrito, hago
dejo que haga sus necesidades así porque sí, ahí frente a la puerta del vecino y a mí no me importa. Entonces empecé a pensar distinto, me empezó a importar lo que mi vecino también pensaba o necesitaba que yo piense. Eso significa despertar la conciencia, no solamente preocuparte por ti, sino también preocuparte por los demás. ¿Okay? Ahora, te interrumpo, es decir, despertar la conciencia significa reconocer nuestros errores y rectificar en el camino. Exacto, okay. Exacto. ¿Sí? Yo soy un ser humano lleno de virtudes, pero tengo el doble de defectos. Lo reconozco, ¿ok? Pero despierto mi conciencia cuando me doy cuenta que lo que me ha ocurrido en la vida ha sido también mi responsabilidad y asumo esa responsabilidad para poder obrar de una manera distinta, ¿ok? Mira, lo que tú dices es tan importante, perdón que te interrumpa, pensando en los padres, ¿no? Como madre, porque también es predicar con el ejemplo, porque al tú cambiar y modificar tu actitud de manera tal que seas empático con que tu derecho pues se termina donde empieza el del otro, ¿verdad? Que es un poco lo que estás diciendo. Tú les estás enseñando a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que depende de ti o que ve en ti un ejemplo o un modelo a seguir, el cómo realmente deben ser las cosas. Mira que hay gente que, esto que tú dices es súper importante, hay gente que va por la vida actuando de forma tan errática y desastrosa, ya, para manejar, para dirigirse a una persona que lo atienda en un lugar. Hay gente que maltrata al que está pues en situación de, digamos, de desventaja, porque puede. Porque hay gente que es así, que a la hora de que un mesero lo atienda, hay gente que vive del conflicto realmente, ¿no? Y eso es lo que le transmites a tus hijos, porque los hijos de esas personas son idénticos o terribles. Entonces ahí cuando vienen los problemas, te parecerá mentira, por ahí es cuando vienen los temas de bullying y de situaciones, porque ese chico no tiene una guía. Él está siguiendo el desastre que ve día a día. Entonces sí tenemos que hacer conciencia de que no solamente nos afecta a nosotros, sino a lo que tenemos detrás, pues, ¿no? A nuestros hijos. Imagínate el cortocircuito que haces cuando tú vas en el carro con tu hijo, ¿no? Y de repente agarras una funda, ¿no? Tú crees que tu hijo no te vio, agarras una funda, abres la ventana y la botas por la ventana. Y a la semana siguiente vas con tu hijo agarra un papel, lo va a botar por la ventana y le dices, mijito, no haga eso porque eso es ser cochino. No bote el papel en la calle porque eso solo lo hacen los cochinos. Y tu hijo en ese momento empieza a circuitarse. Pero si yo la vi a mi madre hacer eso la semana anterior y ahora yo soy cochino porque... No, empieza el conflicto. Está pasando. Empieza uno a conflictuarse y ¿qué es lo que sucede? Entonces, pero papá, mamá, tío, pero si tú lo hiciste, no, pero es que yo soy el adulto, yo soy tu mamá, yo soy el papá, pero... Y yo tengo la última palabra, me explico, ¿no? Pues eso no es así. Eso no es así. O sea, eso es un tema de integridad, es súper importante. Así es, exactamente. Entonces, despertar la conciencia implica entrar en un nuevo nivel de pensamiento, ser más conscientes de lo que somos, de estar viviendo el presente y de disfrutar cada momento por el que estás atravesando. Entonces, en los tiempos de ahora es muy difícil, pero no es imposible, me explico, porque tenemos la capacidad de reinventarnos día a día, ¿ok? Y esa capacidad que tenemos para reinventarnos es lo que nos permite mejorar, es esa capacidad que Dios nos ha dado para poder ser mejores. Ahí es donde entra lo que, hablando con terapeutas especializados, me han hablado acerca del libre albedrío. Ya para mí me quedó claro, el ser humano es el único capaz de elegir lo que quiere, lo que necesita y lo que le conviene. O sea, tú te haces responsable. En el momento que dejes de victimizarte, que por él, que por ella, que por la familia, que por mi padre, mi madre, mis hermanos, mis maestros, empieces tú a asumir tu propia responsabilidad, tu vida va a ser completamente diferente. No, esto aplica para todo esto que tú estás diciendo, ¿no?
Correcto, aplica así para es. las relaciones personales, aplica para los temas laborales, para el crecimiento profesional. Realmente es muy importante lo que estás diciendo. Si no haces conciencia, y un poco como le decías a Yoconda, es difícil contestar porque a veces cuando tú llegas a alguien a sugerirle algo, normalmente todos lo tomamos como una crítica, ¿ya? Así es. Ajá. ¿Ya? O sea, hay Y gente mira, que... yo quiero, perdona que Ajá. te interrumpa, No, sí, sí. yo quiero invitarlas. Yo quiero invitarlas para que ustedes, si tienen la posibilidad, se suscriban a mi podcast, que es nuevo. Se llama, está en YouTube, se llama Despertando.conciencias EQ. Y precisamente en el segundo capítulo hice una entrevista con Karina de Cucalón, la licenciada Karina González de Cucalón. Y ella explicaba desde una forma muy abierta y sencilla, decía que la mayor parte de las personas llegan a su consulta, y ojo, que también llegan a la mía. O sea, no es solamente de ella la exclusividad, llegan también a la mía. Llegan personas cuando ya han tocado fondo. O sea, cuando ya dices, he fracasado, ¿y ahora qué hago? Ya me caí, ya me enlodé, ya me ensucié, ya me empuerqué. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para levantarme? Entonces, ahí es cuando realmente se le presenta al ser humano un reto indescriptible para tomar en consideración la utilización de ciertas herramientas, ¿ok?, que solamente un especialista te las puede dar para que te vaya encauzando, para que te vaya dirigiendo hacia donde necesitas ir. Ojo, un verdadero terapeuta, un verdadero coach no es aquel que te dice lo que debes de hacer. Porque si no te sale, y eso lamentablemente no sé si se aplica para los psicólogos, ¿eh? Los psicólogos generalmente siempre te dicen lo que necesitas hacer para que tu vida mejore, pero te están dando el camino tan fácil que tú no te esfuerzas. Yo como coach tengo la habilidad de permitirte a ti que descubras lo que tú necesitas y que te responsabilices por ello, porque si no te sale, adivina a quién le vas a echar la culpa después. Al coach. Al coach. Y sabes que eso que tú dices es importante, más allá del coach. Tendemos siempre a culpar al mundo exterior de lo que nosotros no hacemos. En términos generales, exacto. Y desde chicos yo creo que es así, yo creo que es una reacción natural del ser humano. Es que no pude hacer esto porque sucedió algo y entonces mi mamá no quiso y entonces yo quería, me invento, yo quería ser bailarina y mi mamá no quería llevarme a clases. Sí, a lo mejor a los 6 años es así, pero ya cuando ya eres tú quien te manejas y decides y estableces lo que vas a hacer de tu vida, ya depende de ti. Es como decir, yo quiero ser flaca, pero quiero seguir comiendo. O sea, así sin control, sin ejercicio, sin nada. Entonces, claro, y muchas veces cuando ya tomas conciencia es cuando estás frente a la enfermedad, por ejemplo. O hablando del tema del trabajo, de la zona de confort, cuando estás frente al despido intempestivo. Y entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces ahí tienes que ver. Pero es como tú dices, siempre tendemos a echarle la culpa a alguien. De algo. Mira, siempre estamos rodeados de puntos ciegos. Esos puntos ciegos son los conflictos permanentes que nosotros tenemos con nuestro yo interior, con lo que creemos que es mejor, con lo que creemos que solo nos sirve a nosotros, con lo que pensamos que es exclusivo para mí y no es para nadie más. Entonces, nos estamos tropezando con esos puntos ciegos de manera constante, ¿ok? Y cuando nos damos cuenta y nos percatamos que estamos viviendo de forma cíclica los mismos problemas de manera permanente, entonces cuando ya te das cuenta de eso, exactamente, entonces ya en ese momento obviamente empiezas con una necesidad interior de descubrir qué diablos está pasando en tu vida, de que es necesario hacer un cambio. Exacto, los círculos viciosos, los patrones que se repiten. Y siempre cuento algo que a mí me ha llamado toda la vida la atención por ser de la generación que es mi papá.
Papá, bueno, hoy cumple 77 años. 77, feliz cumpleaños, papi. Él, él y sus dos hermanas crecieron prácticamente sin papá. Si acaso vio a su papá 2 o 3 veces en su vida, 4 como mucho, ¿verdad? Y de ahí 2 cosas. Él siempre cuenta la ocasión cuando él estaba jugando pelota, ya era un adolescente, y se topó con mi abuelo. Mi abuelo había sufrido de un derrame y no podía caminar muy bien. Bueno, creo que así era la historia. Y se acercó a saludarlo y dice, mi papi, a mí me dio pena verlo, mi papá, su situación, enfermo y todo. Dice, yo saqué, no sé, en esa época cuánto sacó, y le dio, y dice que mi abuelo se puso a llorar. Dice, no, no, papi, no llore, usted es mi papá, ¿no? Y un papá que no les dio, no los mantuvo, un papá que lo poco que podía trabajar y hacer de dinero para mantener a sus 3 hijos, mi abuelita, iba y les quitaba. Y mi papá con todo eso y cuenta, y él hasta el día de hoy, yo hace un par de años, recién él nos comentó, me dice que para él el Día del Padre es duro, porque él nunca tuvo a su papá para celebrar el Día del Padre. Pero algo que él sacó de esta situación es que a una corta edad, él decidió que si él llegaba a ser papá, él no iba a ser como su papá. Mi abuelito se dedicó a regar su genética por todo Ecuador, por decirlo así. Eso fue una, pero dijo, yo quiero ser un papá presente, estar presente en la vida de mis hijos, yo voy a ser diferente a mi papá, ¿verdad? Y me llamó siempre la atención porque digo, ¿quién a esa edad está pensando esas cosas? Obvio, yo no lo voy a pensar porque yo crecí con mi papá y mi mamá conmigo, pero con el pasar de los años, digo, para de la generación que es, una persona pues que llegó hasta 6º grado, que si él sabe leer bien y escribe de una manera que yo que fuimos escuela, colegio, universidad, y a veces me falla y me sorprende ver él, ¿verdad? Cómo le escribe y él lee y todo súper bien. Nadie a veces cree, digo, no, él tiene una educación de 6º grado, pero él digamos, terminó de educarse, ¿verdad? Digo, decidió a una edad tan joven, yo no voy a seguir ese patrón. Tranquilamente me justificaba, como cualquier ser humano, es que yo no tuve papá, no sé lo que es eso, pues yo no voy a saber ser papá con mis hijos. Y efectivamente, mi papá siempre tomó decisiones desde joven basado en sus experiencias. Otra decisión que él tomó, y basado en que le dijeron, deja de correr, donde te caes, sobre la caída te doy, se cae, y creo que ahí fue que se rompió la ceja, sobre eso le dieron, y él dijo, yo no voy a hacer eso. El padre que pega como con una descarga de su propia furia. Digo, ¿y ese de quién está pensando en esas cosas? Pero ahora, bueno, en unos años atrás que he empezado, que se habla mucho del despertar, la conciencia, de aceptarse no solo las virtudes, sino los defectos que uno tiene, romper los círculos viciosos y no victimizarse, porque mucha gente crece de que no es que mi mamá tal cosa, mi papá tal cosa, o mi abuelito o mi tía me dijeron, y yo veo a mi papá y digo, pero mi papá es de una generación de los 40, de los años 40, y mira la decisión que él tomó. El ser humano tiene esa capacidad. Historia larga, pero mi punto es, el ser humano tiene la capacidad de tomar esa decisión. Para mí, o sea, yo admiro a mis dos papás, a mi papá y a mi mamá, los admiro muchísimo, y a mi papá por las decisiones que él tomó a tan corta edad. Y yo digo, el ser humano definitivamente tenemos una capacidad increíble y decidir tomar, ¿verdad?, control de nuestras vidas. O sea, mi mamá me pudo haber hecho esto, mi papá me hizo esto, pero... Y yo conozco gente que no está ya la persona que le hizo esto o aquello, y no pueden, no pasan, no perdonan, no se perdonan y siguen ahí, pero es culpa de todo el mundo, menos, no asumo la responsabilidad de mis actos. Y es algo tan difícil. Mira, pero... hay un punto interesante. No, mira, sí. es que ahí hay un punto interesante que acabas de mencionar.
y es algo que yo lo tuve que aprender para poder seguir viviendo de forma normal. Yo tuve que aprender a perdonar, no solamente a perdonarme a mí mismo, sino también perdonar a los demás. Okay. Es muy duro, es dificilísimo, pero cuando tienes esa capacidad de poder transitar por la vida sin pesos adicionales en tu corazón, tu vida fluye con mucha más normalidad que si tuvieras rencor, odio, tristezas o sentimientos encontrados. Quizás tu papá tuvo que haberse obligado a tomar ese tipo de decisiones, pero él carga posiblemente una herida. Y esa herida quizás todavía él no la sana, ¿ok? Pero la experiencia que adquirió le sirvió para no volver a cometer los mismos errores. Y es lo que generalmente nos ocurre a todos nosotros, a todos los seres humanos, cuando despertamos la conciencia, cuando nos damos cuenta que el proceder de otra persona ha sido equivocado y que si yo lo repito, entonces soy yo pues el problema, no es el otro, soy yo. Claro, para mí él ha tomado de lo malo lo mejor. Lo bueno. Porque decidió hacer las cosas de lo malo, de otra forma. Sacó Despertó, lo bueno. Despertó y él chiquito, lo convirtió digamos. en mejor. Mira, claro, por supuesto. Así Madurez. es. Ajá. Mira que, bueno, no creo que se hayan dado cuenta todavía. No sé cuánto tiempo dura el programa, pero bueno, realmente mi madre fue una persona. Estamos cafeteando contigo. Exacto. No te preocupes. Mi madre fue una persona muy dura. Ok. Mi madre fue una persona muy dura. Fue maestra y ha sido maestra durante toda su vida. Fue incluso de todas hasta nosotras, por si acaso. Por supuesto. Sí por supuesto, de todas nosotras. Y déjame. Bueno, me alegro muchísimo. Impecable. Mira, te voy a contar una cosa y voy a ser corta. Bueno, me alegro muchísimo. Nos dejó tan bien entrenadas en eso. Cuando yo entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, el terror del mundo entero eran las clases de lengua española. Me voy a reservar el nombre de la profesora, que era una autoridad y también la amo. Ya. Pero era una cosa aterradora y para mí era lo más natural, como respirar. Porque la educación con tu mamá fue estupenda, o sea, a todo nivel, al punto de que iba lista. Y yo no te digo que me reía o no estudiaba, no, pero me parecía chistoso que la gente se frustraba, se moría y se quedaba en lengua, que para nosotros era algo tan natural y obvio, como respirar, como te digo. Entonces, la verdad es que toda nuestra admiración, yo creo que todos te dirán lo mismo y respeto. Me saco el sombrero ante tu mamá, a ella le debo. Ahora sí no te interrumpo más. No, tranquila. Bueno, me alegro muchísimo que mi mamá haya calado muy profundo en cada una de ustedes. Pero a lo que me refería era que mi mamá fue siempre una mujer muy dura. Ustedes, por ejemplo, la tenían desde abril hasta diciembre. Yo la tenía de enero a diciembre. ¿Okay? Los 360. Ya, de enero a enero. ¿Ok? Y mientras ustedes estaban de vacaciones, yo estaba en clases con ella. ¿Me explico? Yo llegué a odiar muchas veces el castellano y la ortografía. Pero con el tiempo empecé a descubrir que después de todo lo que yo había pasado, ella me convirtió en el hombre que soy en compañía de mi padre. Porque si ella no me hubiera instruido para ser el orador del colegio del Cristóbal Colón, yo no tuviera en este momento la capacidad de pararme frente a 1000 personas y dar una disertación de media hora, 45 minutos, 1 hora. Entonces, todo eso que en algún momento determinado fue malo para nosotros,
nosotros tuvimos la capacidad, yo tuve la capacidad para discernirlo, entenderlo y darme cuenta que eso para mí me resultó en una arma en potencia, ¿ok? Pero para utilizarla a favor de los demás. De pequeños nosotros tenemos un discernimiento tremendamente grande. Entonces, todo también radica en función a cómo te han ido criando y qué te han ido enseñando. Voy hacia atrás. Todo parte de los paradigmas, de las creencias y de los valores que te han inculcado para que tú aprendas de adulto a saber tomar decisiones. Si te equivocas, todos nos equivocamos, pero tenemos la capacidad de crear siempre cosas positivas. Entonces, en esa capacidad de crear, tenemos que levantarnos y seguir adelante mirando para el frente. Totalmente de acuerdo, qué chévere. Fabricio, Qué lindo claro. programa, definitivamente. Creo que hay muchos temas todavía por tratar y creo que vas a ser nuestro coach de base de Cafeteando con Amigas. Si nos lo permite, por supuesto. Muchísimas gracias. Cuando tengamos un cafeteando en vivo, de cajón, hay que invitarlo. Sí, sí, sí. Muchísimas Mediante gracias. se pueda Me hacer de esa honran, manera, me claro que honran sí. realmente. Sí, no, y te agradecemos muchísimo. Y hay tantos temas de los que podemos hablar, ¿no? Que obviamente los vamos a ir armando. De hecho, propongo tocar un tema específico. Seguramente te consultaremos en su momento para ver con cuál iniciamos una vez que también tú revises tu agenda y las cosas que tienes pendientes. Pero de verdad que te queremos agradecer. El tema de las... Disculpa que te... Desde ya, interrumpa, el día que ustedes me quieran invitar, les digo que sí, yo dejo lo que sea por estar con ustedes, chicas. Muchísimas Realmente su gracias. programa me encanta. Desde que lo conocí, les he estado siguiendo cuando me ha sido posible y realmente me ha encantado. La semana pasada, si no me equivoco, estuviste con tu esposo que estaba ahí guitarreando también. Sí. Tocando, sí, el teclado. Para que te des cuenta. Ah, ya, ok, listo. Yoki, ¿te ibas a decir? Sí, un tema interesante que sí sería bueno y que creo que a todos les va a caer es el tema de las relaciones en pareja, que tanto repercuten en nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, creo que todas nosotros tenemos amigos cercanos o familiares de que están atravesando problemas muy serios en sus matrimonios, en sus noviazgos, y que quieras o no, sí trastocan a toda la familia, a todos, hasta los amigos, ¿no? Muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? De que tengo tantos amigos cercanos, tantos amigos queridos y que veo que sus matrimonios o sus relaciones no están tan bien y que veo que les afecta tanto en su parte profesional como en su día a día. Con gusto, encantado de la vida. Yo puedo hablarles muchísimo de eso y puedo incluso hasta tener una conversación abierta sin tapujo sobre lo que esto significa para cada uno de nosotros. Sí, es verdad, a muchos les ha costado levantarse, pero hay otros que definitivamente han tomado la vida de una manera completamente distinta. Entonces, es un tema que tiene mucho hilo que cortar y con gusto, encantado de la vida, cuando lo quieran tratar, estoy presto para asistir con su invitación previa, por supuesto. Muchas gracias. Buenísimo. Chévere, chicos. Bueno, en verdad, muchísimas gracias, Fabricio. La verdad es que muy pocas veces nos extendemos, pero no podíamos cortar. Ha valido la pena, sí. Sí, no, definitivamente. Y la verdad, cuando sales a cafetear con tus amigas, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Obvio, no nos vamos a quedar 2 horas. Pero cuando encuentras un tema tan importante, tan relevante a lo que estamos pasando todos el día de hoy, en estos momentos, por las circunstancias, la verdad es que, y sobre todo encontrar a la persona, pues, ideal, ¿verdad? Como Fabricio, que nos ha dado, la verdad, muchos tips, a mí me ha aclarado muchas cosas que tenía en mente y la verdad esperamos poder tenerte en un futuro programa. Ya te estaremos pasando la invitación. Lo tenemos aquí de base, coach de base de Cafeteando. Sí, correcto. Y yo aprovecho antes de despedirme de ustedes, quiero invitarlas para que se suscriban al podcast. Hay 2 temas que ya están trepados. Uno es, ¿existe la felicidad después del divorcio? ¿Ok? Ese es el primer tema.
Y el segundo tema es, he fracasado y ahora ¿qué hago? Por razones personales, mañana voy a tener que trepar ya directamente el tercer episodio que dice, mujer, ámate a ti misma, empodérate. Entonces, son temas de actualidad, son temas que lo trato con profesionales y con personas que verdaderamente saben de lo que están hablando, y yo las invito también para que formen parte de este podcast que realmente es buenísimo. A muchos les está cambiando su forma de pensar y les está ayudando a tomar importantes y sobre todo decisiones que les permitan cambiar su calidad de vida. Así que las invito para que formen parte también de este podcast. Muchísimas gracias. Silvana Vera nos dice, buen programa, excelente invitado. Gracias a Silvana Vera que está conectada y que también aporta con sus comentarios. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Fabricio, te reiteramos nuestro agradecimiento, encantadas. Ya me voy a meter a YouTube, al podcast para poderte seguir y poder pues escuchar tus consejos. Y tomemos pues de lo que hemos escuchado hoy, yo creo que todos quienes nos están viendo, los mejores consejos como para poder ir rearmando todo aquello que tenemos que organizar y mejorar, porque para eso siempre estamos, digo yo, ¿no? Para poder mejorar, enmendar lo que está mal. Nunca es tarde para tomar el control de nuestra vida. Tenemos aquí en pantalla, ustedes van a ver, Margarita acaba de poner podcast de Fabricio Castro en YouTube, despertando.conciencias.ecu, ¿correcto? Exacto. Y también, correcto, así es. Sí, despertando.conciencias.ecu y en Instagram, ¿verdad? También lo habías puesto, Margarita, ¿verdad? Sí, también lo tengo. Así es. Sí, ya ahorita todos y lo más importante es siempre... @yo soy laico. Fabricio, ¿quería decir algo? Dígamelo. No, digo, tú querías decir algo. Yo quería decir algo, sí. Yo les invito a todos los que están viendo el programa, quizás los que vayan a verlo después, que se arriesguen a que cada mañana que se levanten se atrevan a descubrir cuál es la mejor versión de cada uno. Atrévanse a descubrir cuál es la mejor versión de cada uno de ustedes. ¿Ok? Yo, sinceramente, créanme lo que desde que regresé de Estados Unidos, para mí ha sido un despertar de conciencia maravilloso. Me están pasando cosas espectaculares, increíbles, que en algún momento posiblemente también se las pueda contar y pueda hacerlo público. Pero en este momento lo que estoy haciendo es enamorándome de mí, ¿ok? De respetarme más, de ser mejor, de corregir mis errores. Como todo ser humano, cometemos equivocaciones, todos lo hacemos, pero hay que tener también la valentía de reconocer que frente a la vida hay que decir basta a esos problemas para empezar a transformar tu conciencia y te puedas convertir en un mejor ser humano. Así que despiértense todos los días pidiéndole a Dios, sobre todo, que les permita ir renovando ese corazón y puedan ir encontrando la mejor versión de sí mismos. Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias por esta invitación. Realmente me he sentido como en casa, cafeteando con amigas. Gracias por el obsequio. Me ha encantado. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Y que Dios las bendiga. Gracias, Fabricio, también. Y bueno, reiteramos nuestros agradecimientos y qué bonito mensaje que nos dejas ahora. Son las 9:19, ha valido la pena conversar contigo y cafetear junto a ti en este día miércoles 20 de enero. Con esto, chicas, nos despedimos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo para Feliz todos. noche para todos. Chao. Chao. Chao, chao. Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos, momentos y anécdotas que comparten juntos.